Adelante. Raúl, Entonces, sí, dígame, Elio. tienes la palabra. Yo tengo la palabra. Me hiciste una pregunta, Elio. Me preguntas que si hubo un cambio del que era en el quinto y del que fui después. Normalmente hay cambios en nuestras vidas. Es lo más natural. Tú no eres el Elio que fuiste. Tuviste tus etapas. Y definitivamente yo siempre fui místico. Yo siempre creí en Dios. Hice mi libro, creo que lo leíste, y si no, necesitaré mandártelo, porque ahí pues, te responde ampliamente a esta pregunta. Yo fui un católico sincero de niño, con el bautismo, la confirmación, y yo iba a la iglesia sin que nadie me llevara. A pie juntillas creía en Dios. Pero ahí en mi libro, en el segundo capítulo, estoy hablando de un cambio que sufrí, porque tú recuerdas que en las clases había aquel sistema de alegato, de discusiones, especialmente en las clases filosóficas de ética. Y en una de esas clases estuve yo discutiendo la unicidad del ser humano, que somos únicos, que somos diferentes, que no éramos animales como nos traía la ciencia a creer. Hiciste una gran discusión en la cual yo tenía argumentos sólidos y los demás tenían argumentos sólidos. Y saliendo de la clase yo le platiqué a Joaquín lo que había pasado, haciéndole yo saber pues mi convicción de que éramos criaturas especiales, hechas por Dios a su imagen y semejanza. Y Joaquín me dijo, Raúl, pero no puedes negar que biológicamente somos animales. Esa fue una revelación brutal para mí, porque en un rayo, en un relampaguear, vi yo toda la secuencia animal de nosotros, piel, huesos, carne, órganos, en todo, ¿no? La composición biológica animal en nosotros se me hizo tan cruda, tan brutal, que yo perdí la fe en Dios y me enojé mucho. Y nadie notó el cambio, pero yo sufrí un cambio ahí dentro de la escuela. Ya no fue el mismo. Me hice un tanto amargado, un tanto enojado con Dios, con la sociedad. Y me enojaba mucho el darme cuenta de que como animal no tenía trascendencia. Que todo era vivir, sobrevivir y morirse. Entonces me enojé bastante yo. Conmigo, con Dios, con la sociedad, con el mundo, con todo, y viví amargado por algunos años. Hasta que volví con el tiempo y tuve lo que en el campo cristiano se conoce como una conversión, un cambio, un encuentro con un Dios real y vivo que me hizo entender tantas cosas, y fue en el campo del mundo protestante. Por eso es que cambié tan radicalmente, porque fue como redescubrir algo que había perdido y que era muy querido por mí. Y me di al 100 a esa fe, a esa convicción, y mi vida tomó este rumbo. En cuanto a lo de rockero, quiero decirte que sigo todavía siendo rockero. Tú conoces algunas canciones mías, porque Dios no te quita el gusto por la música que sea. Simplemente te da una desempolvada, te limpia, te sana y te deja ser tú. ¿Responde a tu pregunta, Elio? Perfectamente, pero hay muchas preguntas. Pero como yo tengo muchas, le dejo a Cayón que intervenga y te deje algunas preguntas sembradas por ahí, ¿no? Y espero en ti. Espérame vos, Cayón.
Cuando comentábamos, Helio y yo, sobre tu participación en nuestro programa, Raúl, decíamos, bueno, ¿y qué título le vamos a poner ahí? Porque siempre que publicamos el vídeo, al último, al final, le ponemos un título a la conversación. Entonces, se me ocurrió así de repente ponerle el título de Religión y Sociedad, o Sociedad y Religión, porque igual como tenemos cierta carga de animalidad, pues también tenemos una fuerte carga de socialidad. Entonces, estas dos, digamos, y de espiritualidad, finalmente somos como una especie de tridente, ¿no? Así Materialidad, es. espiritualidad y socialidad. Entonces, es muy importante saber, en un caso concreto, sea el tuyo, cuál fue desde esta visión no panóptica, sino desde tres perspectivas, ¿por qué te fuiste de la religión católica, del cristianismo católico romano, al cristianismo protestante o anglicano, puritano, luterano, en fin? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el No cambio es que hay, sustantivo? mira, Es el mismo Dios, pero tú tienes percepciones distintas. sí, mira, el enfoque en todo esto es la fe en un Dios único, creador del cielo y de la tierra, y que controla el universo y que lo hace caminar tan equilibrado, tan maravillosamente en orden. Da una fuerza tan poderosa, tan inteligente, que hace capaz de que todo esté en su lugar sin que se descompongan ni los planetas ni las constelaciones. Entonces, si esto fue más una coincidencia, no fue algo planeado, porque no estaba ni enojado con la Iglesia Católica, ni estaba buscando algo diferente, simplemente que yo terminé la escuela de música en el Conservatorio de la Universidad de Guadalajara y vine a Nogales a cumplir un contrato como cantante profesional. Y aquí me encontré viejos amigos que habían caído por muchos años en las drogas, que habían perdido su carrera como músicos, como cantantes. La heroína en aquellos días, los ácidos, estaban al orden del día en toda nuestra sociedad mexicana. Y en la frontera, pues no se diga. Entonces ellos habían caído en ese abismo, habían caído a la cárcel, habían estado perdidos. Y cuando yo estuve cantando aquí, dos de ellos vinieron conmigo y me hablaron de un Dios vivo, de un Cristo que es capaz de encontrarse contigo, y me lo manifestaban en el cambio tan asombroso que yo vi en ellos. Porque en el mundo de las drogas, del ambiente nocturno, de la farándula, se dice, una vez drogadicto, drogadicto para siempre. A esos dos ex heroinómanos, drogadictos, se unieron un joven homosexual que bailaba cuando yo tocaba muchos años antes aquí en Nogales, y una prostituta que era parte también de la clica donde nosotros nos movíamos en el mundo del rock and roll. Y los cuatro estaban cambiados. Ella no era la prostituta que era, él no era el homosexual que era, y estos dos heroinómanos, podía yo ver el cambio en sus palabras, en el brillo de su rostro, y yo supe que había algo muy poderoso detrás de ello, porque en toda mi vida de rock and rollero, de farándula, nunca vi un cambio tan dramático como ese. Y me invitaron a la iglesia, ¿no? Yo en mi mente dije, pues qué bueno que cambiaron. Pero pues yo era un hombre educado, de buenas maneras, no tenía vicios, entonces yo no creía que eso pudiera ser para mí. Pero
por condescender con ellos antes de terminar mi contrato, fui. Ya me iba a venir a Guadalajara, me iba a regresar a Guadalajara. Y ahí me predicaron a Jesucristo, hice una oración, mi vida cambió y ya no me regresé a Guadalajara, llamé a mi esposa que se viniera conmigo, e iniciamos una nueva vida. A los 2 años me fui de misionero y mi vida se enriqueció mucho en ello. He sido ampliamente satisfecho de la decisión que hice. Entonces no fue un rechazo a la Iglesia Católica, sino que en este campo me hablaron los protestantes y yo acudí a esa voz. Si quizá me hubieran hablado católicos como me hablaron estos protestantes, pues me hubiera ido por allá. ¿Responde esto, Carlitos? Sí, sí, claro. Muy bien. Cayón, te informo, y para la gente que nos va a oír, Raúl además tocó con los Matadores, ¿te acuerdas? Cantaban Arrivederci María, conozco a Sí, los sí. dos. Sí, sí, sí. Sí, Sí, me fue la acuerdo. última vez que lo vi yo, después de pasaron 25 años, yo creo, Raúl, Más o menos. y nos reencontramos. Sí, Claro, sí, sí. yo soy ateo, por la gracia de Dios, pero la llevamos muy bien, muy bien. Raúl, platícanos en qué partes del mundo has andado y por qué has andado. Pues mira, yo creo, siempre lo he dicho, que en mi trayectoria en la primaria hice 5 años internado en una escuela muy similar al Quinto. Terminé mi primaria en la Escuela General J. Cruz Gálvez en Hermosillo, que era un internado, y de la misma corte del Quinto. Las bandas de guerra, los levantes temprano, los desayunos, las comidas, las cenas, las aulas, los corredores, las canchas, similar. Entonces, el Quinto, la Cruz Gálvez, hicieron una formación de carácter en mí, que me permitieron caminar por caminos muy peligrosos y salir, como declaró Salvador Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Entonces, pude salir avante en situaciones muy críticas, muy difíciles. Formaron mi carácter, me prepararon. Entonces, en el mundo en el que me desenvuelvo siempre, no solamente lo que estudié, lo que viví, lo que me formó, pero también mi persona juega un papel. Sé moverme entre la gente, me gusta la gente, me cae bien la gente y la gente siente ese afecto mío y siempre se me han abierto puertas. De esa manera escalé en esa organización y tuve oportunidad representando esa organización de viajar en bastantes países. Conocí algunos países de África como Uganda, Kenia, estuve en Filipinas, en Israel. Estuve en algunos países de Europa como Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, en fin, algunos países más, y viajé desde Canadá hasta Argentina, siempre llevando el mensaje que me abrazaba, que me fluía, que lo sentía, y pues fue un tiempo grandioso para mí. Cayón. Sí, hay un intelectual francés, ahorita que dijiste Francia, lo leí hace unos 15, 20 años. Él es filósofo Gianni Vattimo, quizás lo conozcas. Él fue en su juventud, es italiano, ahorita tendrá, sí, me parece que ya murió incluso. 82 años tiene. Unos 82 años, algo así. Entonces, él en su juventud era del Partido Comunista Italiano. Él fue parte del Parlamento Europeo y
después se salió de esas andaduras y se dedicó a la academia y a la filosofía y a la reflexión. Y destacó bastante, porque fue un pensador crítico de innovación, ¿no? Y creó un concepto que le llamaron los filósofos de la época de hace unos 10, 15 años, el pensamiento débil. Con el pensamiento débil, así le llamó él, de Bátimo, esa frase. Con eso quiso decir que él proponía ese tipo de pensamiento en contra de los pensamientos, digamos, rudos, que también les han llamado más académicamente los grandes relatos o las grandes narrativas, entre las que se encuentran las ciencias, las ideologías e incluso las religiones, porque son estructuras muy fuertes conceptuales que no con cualquier cosa las pueden demoler y son duros. Pues, entonces él acuñó esa frase, el pensamiento débil, para decir que los individuos deberían ya de emanciparse de esas ideas fuertes y vivir la vida con más libertad, pensando libremente, por decir. Es mucho más complejo lo que él escribió, pero lo quiero resumir con estas expresiones tan simplonas que digo. Entonces, ese Bátimo vino a Mazatlán, por cierto, Helio, hace como unos 8 años. Sí, Ahí sí. acompañó, bueno, vino Jürgen Habermas, un gran filósofo del siglo pasado y de este que está todavía, también anda por los 80 años, probablemente vive también, enorme filósofo del siglo XX. Y Bátimo, pues, se dieron un encontronazo fuerte en Mazatlán, por cierto. Entonces, regresó a Europa, los dos, desde allá uno vive en Italia, otro vive en Alemania, y Bátimo, algo le pasó, que después de haber estado en el comunismo, fue marxista. O sea, tenía una narrativa bastante fuerte. Fue marxista, luego el pensamiento débil, y también fue el que inauguró otro concepto, el posmodernismo, Posmodernismo. la posmodernidad. Bueno, entonces, y después al paso de los años publica un libro que se titula Ese Homo, ese no ese Homo como el de Nietzsche, sino ese Como, algo así, el hombre comunitario, y regresa otra vez a la religión, la que había abandonado. Entonces hizo un trayecto cíclico de ida y vuelta, y regresa a la religión y regresa también al comunismo e inventa una frase, catocomunismo, lo de cato por católico y lo de comunismo porque, bueno, por lo que ya fácilmente entenderán. Él ahorita le da a la religión una gran posibilidad de ser una suerte de salvadora terrenal de la humanidad. Mi pregunta sería, ¿qué opinas de este tipo de argumentos de alguien que hace un recorrido tan largo y tan curioso, tan extraño, y regresa después de haber sido un antirreligioso, un ateo como Helio, y regresa a la religión y recupera también el comunismo y los trata de embonar para que con ese tipo de pensamiento salvemos a la humanidad? Es lo que otros han llamado mercado con rostro humano, que tiene una carga de religiosidad muy fuerte. Mi pregunta sería, o pedirte un comentario al respecto, para conocer Pues tu mira, pensamiento. pues mira, Carlos, hay cosas que están en el ser humano definitivamente bien dentro. Somos, querámoslo o no, somos, hay quien dice, yo no soy político, pero somos el homo políticos. Todo ser humano obligadamente encaja dentro de un patrón de reglas sociales, gubernamentales, económicas, que lo hacen definitivamente un ser político. Pero igualmente
históricamente el hombre trae consigo la fe en lo desconocido. Y de una manera natural busca una respuesta en Dios, a la manera de cada pueblo. Pero ese es innato, está en todos nosotros el factor religioso, querámoslo o no. El que llega a ser político no puede evitarse saber que es un ente político. Y el que niega a ser religioso, hay una forma de religión dentro, porque hay cosas que están vedadas al entendimiento humano. Simple y sencillamente, si hablamos de la vida, pues la vida es el misterio más grande que hay sobre la tierra. Es algo que no se le da una respuesta al origen, a las causas de la vida. Y la vida es lo más portentoso que tenemos. Es un privilegio inmenso vivir. Aún con sus durezas y sus frustraciones, es el privilegio más enorme que podemos encontrar sobre la tierra. Pero como el hombre de una manera natural se da cuenta de que hay algo sobrenatural en él, porque en mi libro que se llama Su semejanza, yo recuerdo cuando era un niño, me quedaba yo sordo en ciertas temporadas del año y no oía nada, así es que me quedaba sin jugar con nadie porque nadie quería jugar con el niño sordo. Y me veo yo, cuando lo recuerdo, sentado en un enorme tablón que ponían mi papá fuera de la casa, y ahí me veía yo sentadito mirando el horizonte que se perdía en la distancia entre los grises y azules de las montañas lejanas. Y a esa edad serían 4 o 5 años. Yo me preguntaba cómo estoy aquí. Y veía la bóveda celeste y la inmensidad y yo pequeñito ahí, pero teniendo conciencia de lo que estaba alrededor de mí. Y yo me preguntaba si yo era antes de ser, y yo estaba antes de estar, y si era, qué era, y si estaba, dónde estaba. ¿Cómo se ligó este portento tan enorme en este cuerpecito? Porque yo podía sentir que yo no era el cuerpo. Yo podía darme cuenta desde entonces que yo era alguien dentro del cuerpo. El que razonaba, el que pensaba, no era el cuerpo. Ya había una distinción ahí. Entonces, cuando el hombre, en medidas mayores o menores, tenemos esas incógnitas y esas preguntas y esa certeza de que no somos solamente físico, que no somos solamente carne, que somos algo mucho más allá que eso. Entonces, eso ya entra dentro del campo de la naturaleza religiosa del hombre. Porque cuando hablamos de religión, hablamos de algo que nos conecta con Dios, con alguien que hace posible que estemos. Entonces, es de una manera natural. El hombre puede extraviarse, como yo me enojé, me dejé la religión por un lado y renegaba de Dios, y cuando había alguna discusión ahí se trataba el tema de Dios, yo era brutal. Fui político de la escuela, fui orador, fui declamador, escribía poesía. Así es que era fiero en las discusiones. Hasta que una mujer me dijo, a ver, profe, venga para acá. Andaba yo en el rock and roll y todas esas cosas, y hubo una discusión fuerte. Y una hermana de uno de los músicos me llamó y me dijo, profe, porque así me decían el profe. Yo había sido maestro, había renunciado para irme de rock and rollero. Y me dijo, profe, venga para acá. Y me sacó fuera de la casa, estaba el cielo estrellado, era una colonia aparta donde no había mucha luz, así es que se veía el
cielo clarito. Y me señaló al cielo y me dijo, mire, profe, usted es muy inteligente y no puede hablar así como habla. Mire, me dijo, ahí hay mundos, soles, planetas, constelaciones, y todo está perfectamente acomodado en su lugar. Y luego ve usted las cosas de la Tierra, nuestro universo. Todo eso, me dijo, lo hace posible, llámele usted un poder, una fuerza, lo que es como usted le quiera llamar, me dijo. Yo, me dijo, le llamo Dios. Y me quedé mudo. Me pegó tan fuerte aquello que ya nunca más volví a alegar contra Dios. Pasaron años hasta que tuve el encuentro que tuve y volví otra vez a la fuente de aguas vivas y calmé mi sed y se acabó la oscuridad y volvió la paz a mí. Entonces, el hombre religioso, quiéralo o no, que la interprete o la viva en este campo, en aquel o en el otro, pero la religión es parte del ser humano. No sé si me fui largo, si fue la respuesta. Sí, está correcto. Pero como dice en mi rancho, Raúl, qué bonito hablas. Lástima que... Cuando va un político, ¿no?, lo oye la gente. Dice, y luego, pues, he dicho. Oye, qué bonito hablas. Oye, Raúl. Sí. A los irredentos como yo, ¿qué le dices cuando afirman que Dios no creó a los hombres y a las mujeres, sino que la fragilidad de los hombres y las mujeres y su deseo de no morir nunca fueron los que crearon a Dios? La inmortalidad es algo que han tenido todos los pueblos. ¿Verdad? Yo cito en contadas ocasiones, ¿verdad?, la Biblia. Entonces la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso y puso inmortalidad en los hombres. Entonces el hombre de alguna manera presiente que esto no es todo. De ahí que en todas las culturas del mundo, desde los más antiguos, hacían preparativos para el viaje después de nuestra estancia aquí en la vida. Egipcios, babilonios, griegos, todos tenían la noción de que había un mundo después de este. Y yo te dijera que hay algo dentro de nosotros con mayor, menor nivel o más fuerte. Creemos que no todo se acaba aquí. Hay algo más ahí. Y cuando definitivamente no lo creemos, pues como que nos quedamos, ¿verdad?, pensando, bueno, ¿y cómo a poco esto es todo? Entonces yo creo en la inmortalidad del alma, la inmortalidad del espíritu. Un pasaje de la Biblia nos dice que el hombre volverá al polvo de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Porque cuando estudias la Biblia, que es mi punto de referencia, que me da mucha certeza de esa realidad, es que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y científicamente se descubre que el cuerpo humano tiene todos los elementos de la tierra. Y eso no prueba que Dios nos hizo, pero nos da una referencia muy certera de todos los elementos de la tierra están en nuestro cuerpo. Los minerales y todo, aquí están. Y en ese pasaje la Biblia nos dice que el hombre fue simplemente un monigote hasta que Dios sopló su propio aliento, su propia vida. Y yo ligo esto con lo que somos, porque el hombre es una criatura extraordinaria. Y cuando yo estudio el Dios de la Biblia,
me hace mucha semejanza de lo que somos y lo que la Biblia nos dice que Él es. Porque Dios es un Dios creador y nosotros por naturaleza creamos. Dios es un hombre de leyes. Dios es un Dios de leyes y nosotros somos seres de leyes. Dios es un Dios de equilibrio, de balance, y nosotros también buscamos ese equilibrio y ese balance. Dios es un Dios de organización y nosotros de una manera natural buscamos la organización. Dios es un Dios de reglas y nosotros de una manera natural buscamos las reglas para vivir en armonía. Y Dios es un Dios de estética y nosotros de una manera natural somos estéticos. Vean, nosotros no somos las criaturas que viven en la cueva, debajo de la piedra, del árbol, sino que creamos nuestras casas con medidas bien equilibraditas, bien balanceaditas, y no solamente hacemos el cascarón, sino que lo adornamos con cositas. Aquí le ponemos un jardín y lo pintamos, y nosotros mismos buscamos, ¿verdad?, la armonía estética en nosotros mismos. Entonces, toda esa visión que yo veo en el hombre, veo un reflejo de Dios en nosotros. ¿Verdad? De ahí que nos hace semejantes a Él y descubrimos esa semejanza en muchas áreas de nuestras vidas. Pues, Cayón. Ahorita que dijiste, Raúl, esta frase de el cielo estrellado, y esto que estás terminando tu intervención última, recordé una frase que está en la lápida de Kant, filósofo francés de la ilustración. Alemán. Alemán, pues siempre me equivoco con las nacionalidades de los europeos. Alemanes, desde luego. Les decía, dice en su tumba de Königsberg, dice, el cielo estrellado encima de mí, porque él era anglicano, por cierto, ¿no? Sí. El cielo estrellado encima de mí y la paz interior dentro de mí. Entonces, con esto quería combinar estas dos cosas de las que hablas tú, de su creencia, hombre de fe, su creencia en Dios, pero también su creencia, y no creencia, sino la convicción de que la razón iluminaba la vida de los hombres, les abría el camino. Entonces, él hizo uno de los grandes filósofos que la humanidad ha dado, Kant, hizo un gran esfuerzo de conciliar el pensamiento racional con la fe cristiana. Y esto que decías también, tiene desde el punto de vista filosófico en Kant un precursor de que Dios es de leyes. Bueno, por los imperativos categóricos de Kant devienen de los mandamientos cristianos. Exacto. Devienen de los mandamientos cristianos. Entonces, sí hay una naturalidad en el hombre de tener fe y también estar convencido de que la razón es un poderoso factor espiritual que lo guía en su trajinar por la tierra, el mundo de la vida. Creo que sí. Yo respeto mucho a Dios, mucho. Lo respeto y le tengo mucho respeto a quienes son creyentes, a los hombres de fe. Pero yo mismo no puedo tener esa fe, pero sí tengo la convicción de que existe. Tengo una convicción un poco que estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. La religión está dentro de uno. Está dentro de uno. No somos animales puros. Somos animales que pensamos, animales que tenemos un alma, animales que queremos trascender, etcétera, etcétera. Entonces, creo que vuelvo a Bátimo, esto del catocomunismo, como le llamó, que me parece una cosa más para reírse. Me parece que es también una conceptuación afortunada de esta combinación virtuosa entre la socialidad y las creencias religiosas.
Helio. No, pues que conteste Raúl, ¿no? O haga un comentario. Yo tengo dos preguntas muy filosas para Raúl. A ver, Elio, viene. No, pero primero contesta. Bueno, Mira, no que era una sale, pregunta, era un comentario, pero no, si quiere hacer Yo un hice un comentario. comentario, no me hizo tú una y pregunta. Cayón ya me hicieron mayoría. Tengo que defenderme. A ver, porque es que Carlos no me hizo una pregunta, hizo un Sí, comentario. un comentario sobre tu Entonces, comentario. no hay pregunta que contestar. Sí. Bueno, entonces ahí voy yo. Ahí vienes. Te la hice por teléfono. Resulta que la Iglesia Católica, como Iglesia Católica, tiene prohibido entrometerse en México, cuando menos, en asuntos de carácter político electoral. O sea, son ciudadanos que votan y votan, pero no puede haber un partido católico, cuando menos, venido de la Iglesia. Porque hay Ajá, partidos como el PAN que son por lo general católicos. así es. La pregunta es, ¿por qué ustedes, le digo ustedes de manera muy genérica, tienen una participación política que prácticamente los está llevando al poder? Te comentaba el caso de Costa Rica, donde el líder del partido protestante estuvo a punto de ganar, le ganaron en la segunda vuelta. Pero no es solamente el caso de Costa Rica, ¿no? Es también el caso de Chile, que ha estado muy cerca también, y el caso de aquí va la pregunta, ¿por qué la Iglesia Católica decrece? En cambio, la ética protestante, para decirlo de alguna manera con Max Weber, crece en el mundo. La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica decrece y el protestantismo crece? Mira, no hay en mí más que un análisis sano. No soy partidario religioso de ningún bando, pero lo que ha sucedido, al menos aquí en México, es que la Iglesia Católica cayó en el error en el que caen todos los grupos mayoritarios. ¿Verdad? En el que cayó cualquier partido que El PRI, por ejemplo. llegan a tener el poder y se descomponen y pierden la credibilidad. Entonces, la Iglesia Católica tuvo mucho poder, de hecho todavía lo tiene, pero amalgamó mucho poder, mucha autoridad e hizo ya en el poder definitivamente se echa a perder el ser humano, inevitablemente, muy difícil no. Necesita ser un carácter muy sólido, muy firme, muy claro, honesto, limpio, fuerte, para mantenerse sano con el poder. Entonces, por siglos la Iglesia Católica llevó el sartén por el mango. Se cometieron muchos errores, salieron a flote muchas cosas feas que fueron haciendo perder la credibilidad de la Iglesia Católica. Que hay muchos sacerdotes buenos, sí los hay, como en todas partes hay buenos y hay malos. Pero debido a esa imagen que se fue creando de una iglesia autoritaria, fanatizada, controladora, con errores visibles, pues se fue viniendo abajo. Lo que pasa con cualquier partido que se prolonga en el poder, se echa a perder, salen a flote cosas feas, se desacredita y ya no se cree en él. Y la gente va en busca de otro partido que haga promesas que parece que quiere cumplir. Entonces es un proceso natural. Si por ejemplo Helio llegara a tener mucho poder y
quisiera controlar y mantener ese poder va a cometer muchos errores, se va a desacreditar y los que lo querían ya no lo van a querer. ¿Cómo te suena eso? Me suena muy bonito, pero déjame decirte, pero católica per secula seculorum tuvo el poder. ¿Qué es lo que tienen los protestantes de bueno, digamos, que le hacen prácticamente, se han convertido en un gran poder también en el mundo? Bueno, mira, una de las cosas que creo yo he analizado eso, creo yo que a la Iglesia Católica le ha hecho mucho daño el celibato. Entonces, una de las cosas que ha dañado la imagen de la Iglesia Católica son los errores cometidos por causa del celibato. El sacerdote es un ser humano, es un hombre. Entonces, ha cometido errores que no debiera de cometer. Y en las últimas décadas explotaron, ¿verdad? Una serie de escándalos alrededor de obispos, sacerdotes, etcétera, que dañaron mucho su imagen. Entonces, una de las cosas que ha protegido el protestantismo es que somos casados. ¿Verdad? Tenemos nuestras esposas, somos hombres ocupados con nuestros hijos. Eso me hace a mí también justificar cualquier hombre cristiano, pastor, ministro, tenga derecho a ocupar un cargo político, porque nosotros somos ciudadanos plenos. Nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas, batallamos con ellos, los hacemos crecer, pagamos impuestos, todo lo demás. Entonces, si algún cristiano dijera, yo aspiro a algún puesto político y trabaja por él, el riesgo para él va a ser guardar su imagen cristiana en medio de un campo difícil como es el campo del gobierno, la política. Si uno es un buen cristiano, quizás no sea un buen político. Pero si es un buen cristiano y guarda su cristianismo bueno, puede ser un buen político. Perfecto, Cayón. Bueno, siguiendo con el tenor de esta parte de la conversación, ahorita que Elio Millán mencionó a Max Weber, de Max Weber hay una especie como de ecuación, que sí, ahí sí que te quiero preguntar tu opinión, ¿qué opinas al respecto? Él dice que esta revolución reformista que ocurrió en el siglo XVI, ¿no? Con la crisis, el cisma luterano, calviniano, por decirlo también, dice que la religión católica, le interesa más el aspecto social de la grey, de sus pastores, ¿no? De sus corderos, vaya. Y le interesa menos el aspecto individual de cada uno de esas partes de la masa. Le interesa la masa. Y las religiones protestantes, quizá también por el tiempo en que nacen, ¿no? Con el canto de la libertad, del Renacimiento, ¿no? En donde el hombre copula mundi, el hombre al centro, el rey del universo, la libertad, el individualismo. La religión católica se ocupa más de lo individual. Y ahorita escuchándote me doy cuenta que efectivamente es cierto. Raúl está hablando de su caso como hombre de iglesia, hombre casado, padre de familia, etc. Así es. Así es. Y se ocupa menos de lo social. Entonces, yo creo que estas ecuaciones de Weber, que tienen todo un fundamento histórico, porque las religiones protestantes, puritanas, nacen con la libertad,
nacen con la libertad frente al poder del Vaticano en aquel siglo, y que quedaron, digamos, con esa aureola viva, ¿no? Les interesan más los individuos, a los puritanos, que a los católicos, que les interesan más las masas, las Se me está Grace. cortando ahí la... ¿Sí? Bueno, Adelante, Se adelante, está adelante. cortando la señal, Carlos. a mí, lo mío, Yo lo yo estoy no, oyendo Sí, ¿me perfectamente. oye? yo sí lo veo bien, Raúl. Vamos a ver. Muy bien. Estamos bien, no sé, ya terminé, adelante. Porque se está cortando la Claro. señal, yo no sé cómo la... Quizás sea el Y la caso, voz se oye y no se oye. Estoy perdiendo contacto. quizás sea el caso Bueno, de tu propia señal, vaya, sí, porque estamos De mi bien aquí. teléfono. de tu teléfono, Quizá me efectivamente. está fallando la señal. Vamos a creer que va a pasar y que voy a poder continuar. Sí, adelante. Bueno, no, pues ya me Me- hicieron un montón. me- Les ok, recomiendo, si no han leído un libro de Max Weber, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que un poco lo reseñaba ahorita Cayón. Pero yo sigo. los estoy perdiendo. Sí, no oye, Raúl. Raúl, no Ahí me oyes. está volviendo. Ahí te estoy oyendo. Nomás que la Perfecto. imagen estaba paralizada. ¿Tú sí me estás viendo bien? Yo te estoy oyendo bien. Sí, yo también, Muy bien. Oye, Raúl. pero Bueno, Raúl sí se queda, ya salió, ya volvió, así, ya volvió. ya está aquí. ¿Eh? ¿Está oyendo, Ok, Raúl? se me perdió un rato. Ahí estoy oyendo. Ándale, Muy bien. Pero veo la imagen paralizada. bueno, que Bueno, siga con el audio. voy a seguir porque si no, No, voy. ¿Me oyes, Cayón? Sí, sí escucho. Oye, Raúl. El problema es con el celular. Ah, sí que le quería hacer una pregunta. De todas maneras, ya estamos a ver, ahí Está acá. parece que se restableció. Ok, Raúl, en Chile, Colombia, Brasil, inclusive en México, los protestantes evangélicos, para decirlo de alguna más específicamente, han entrado a las partes más pobres de América Latina y han convertido a poblaciones de que estaban prácticamente en la miseria, llenos de vicios, los han vuelto comunidades muy importantes en estos países. ¿Qué tienen los protestantes? ¿Cómo trabajan junto con la gente? ¿Cómo lo hacen? Mira, me parece, porque yo recuerdo mi catolicismo fue muy sincero. Entonces, una vez que me convertí al cristianismo protestante, también hay mucha sinceridad en mí. Entonces, hay muchos buenos hombres dentro del medio evangélico. Y creo yo que se guarda un equilibrio muy saludable el tener las responsabilidades naturales de cualquier ente social, que batallamos con nuestro hogar, con nuestros hijos, entendemos las necesidades de una esposa, de una mujer. Entonces, por otro lado, el Evangelio generalmente acude mucho a los barrios, a las áreas pobres, Ah, buscando ser una luz, una ayuda, una inspiración. Entonces,
casi el pueblo cristiano en una gran mayoría está compuesta por gente pobre. Y si no pobre, al menos no rico. Sí los hay, y sí los hay bastantes hombres pudientes que se convierten también. Pero hay una cierta apego a realidades humanas fuertes. Hay una empatía con el dolor humano, con la pobreza, con la necesidad, con la carencia. Entonces, eso puede ser algo pivotal para que si un cristiano con ese corazón, con el entendimiento de esas necesidades, alguien que no está buscando el poder en sí, sino ciertamente servir, porque en el mundo cristiano se habla mucho del servicio, del ser útil, de ser bendición. Eso quiere decir que voy a tender la mano, que voy a dar, que me voy a esforzar por otro, no tanto por mí mismo. Que en ayudar, en bendecir, estoy recibiendo, porque se declara en la Biblia, mayor bendición es dar que recibir. Entonces, un hombre que llegue con esa mentalidad, con esas convicciones, puede ser un disparador de cambios, de reformas, de una mayor o una mejor distribución de la riqueza de un país. Puede ser esa una respuesta. Cayón, ¿me deja hacerle una pregunta a Raúl? Mande. Bueno, es que le hice una pregunta, pero no sé si quedó. No la oí, es cuando se perdió, Carlos. Bueno, trataré de repetirla con mucha más compacto todavía. A propósito de que señalaron ahorita a Weber, en este libro que mencionó Helio, hay una ecuación de religiones, por llamar, soy ingeniero, no se me quita ese léxico, en donde dice que a la religión católica pone más el acento en lo social que en lo individual, y la religión protestante es al contrario, pone más el acento en lo individual que en lo social. Eso, en mi opinión, tiene un fundamento o una base histórica. En el momento en que nace el cisma, en que se da el cisma luterano, en Europa, en el siglo XVI, en Europa estaba el Renacimiento en firme, estaba en boga, quemaba, tenía las banderas abiertas, pues las velas abiertas. Y ese uno de los valores del Renacimiento era precisamente la libertad, el individualismo, el hombre al centro, el creador del universo, el hombre copula mundi, etc. Entonces, la religión de Lutero vino y recogió ese fervor individualista, liberal de esa época y lo tradujo en una religión cristiana nueva, que al mismo tiempo tenía una intención política que era desprenderse del poder vaticano, del poder del catolicismo romano. Y coincidía también con los intereses políticos de los gobernantes en ese tiempo de los países del norte de Europa y también de Inglaterra. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. Si estás de acuerdo que los protestantes ponen más el acento en lo individual que en lo colectivo, y al revés de los católicos, que ponen más el acento en lo social que en lo individual. Además, como dice el propio Weber, la ética protestante siempre ha estado muy cerca de la ética del mercado, de la ética de la economía, ¿no? Se han combinado, han cuajado muy bien, porque los dos pregonan el individualismo como motor de las actividades. Uno da la gracia terrenal con el beneficio y con las ganancias, y el otro en el trabajo. Es en el mundo terrenal donde vas a encontrar la gracia de Dios, o al menos estás en el camino de encontrarla. Sí, Raúl. Raúl. Bueno, mira, es que el individuo es la base de una sociedad. No podemos apartar al individuo de lo social.
Es decir, si tú trabajas por un individuo, estás trabajando por la sociedad. En cuanto a cómo me lo interpretas, no es que nosotros pongamos énfasis exclusivo en el individuo, sí lo es, porque sabemos que cambiar a un individuo es hacer un pequeño cambio en la sociedad. De ahí que sí buscamos el cambio individual, pero también buscamos el cambio social. Sí nos duele la situación de nuestro país, las situaciones que se viven, la violencia, los descuidos, la corrupción, todo ello porque el hecho de que yo sea cristiano no me quita el ser mexicano. Sigo siendo tan mexicano, sigo buscando que nuestro país tenga la oportunidad de aprovechar justamente tanta riqueza que tenemos y que haya un cambio social, que lo haya, justo, bueno. Y sabemos que la necesidad a veces es más grande en este grupito que en aquel, en este individuo o en aquel. Entonces hay una tendencia muy fuerte a compadecer al más fregado, déjenme usar este término. Y hay una tendencia natural a ver al que está más desvalido, al que está más desprotegido, al que está viviendo en mayor carencia. Y hay una tendencia natural en protegerlo, en ayudarlo, pero al mismo tiempo sabemos que cambiar a este es un pequeño cambio que puede llevarnos a cambios mayores en la sociedad. Entonces, no está desprendido lo individual de lo social, porque el conglomerado de individuos hace nuestra sociedad. Entonces nos preocupa una y otra cosa. Nos preocupa el individuo, ¿verdad? Porque Dios se preocupa por el individuo, pero también nos preocupamos por la sociedad, porque Dios también se preocupa por la sociedad. Y como quiere el cambio del individuo para bien, también quiere el cambio de la sociedad para bien. Muy bien, Raúl. Para recordarles que estamos en el margen ya. No más una pregunta. Raúl, ¿Sí? el espíritu religioso de los últimos 20 años ha crecido mucho. Y Sí. gente que yo conozco ahora, mis compañeros de la normal, por ejemplo, ya creen en Dios, todos eran ateos. ¿Qué está pasando en el mundo que la gente está volviendo a la religión? Mira, Helio, me estás viendo sentado aquí. Sí. Sí, pues te estoy esperando. ¿Qué está pasando, Raúl? Mira, yo creo, porque he notado eso, creo que el hombre se está dando cuenta que no tienes control de lo que está sucediendo globalmente. Sí le estamos haciendo daño a nuestro planeta, sí está creciendo la necesidad a medida que ha aumentado la riqueza, sí está creciendo la pobreza y la soledad, mientras ha crecido tanto las comodidades y los lujos, porque estarás de acuerdo que nosotros crecimos con hornilla de barro, sin estufa de gas, sin refrigerador, sin teléfono, sin todas esas cosas. Y ahora difícilmente hay una casa, por pobre que sea, que no cuente con una microwave, con una televisión, con un celular. Hay tantas comodidades en medio de tanta pobreza, pero al mismo tiempo el hombre se da cuenta de que algo se está perdiendo y que el mundo se está descomponiendo. Los dramas ecológicos son cada día más notorios y más, que dijera yo, más, producen más temor en la gente. Entonces, de alguna manera, están volcando su esperanza en un milagro.
porque solamente un milagro puede salvar a nuestro planeta y a nuestro mundo. En el proceso de algunas 2, 3, 4, 5 décadas, quién sabe qué irá a ser de este mundo. Ya tú y yo no lo vamos a ver. Pero la gente está volteando al cielo y dice, necesitamos algo sobrenatural que venga y nos ayude. Porque si la gente no está encontrando respuestas, ni en los políticos, ni en la religión, ni en nada, y dicen, necesitamos un milagro, necesitamos a Dios. Entonces la gente se está volteando a la búsqueda de Dios. Cayón, despide el nada, programa, Cayón. Sí, nada más para darle las gracias a Raúl Ramos. Elio, igualmente, gracias por tu concertación para realizar esta producción y pues extenderle la invitación para una siguiente vez. Tratemos un tema que es un tema ilimitado, siempre da para, estamos discutiendo de religión desde que tenemos el habla, yo creo. Entonces creo que hay tema todavía, agenda abierta para esto. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Elio. Cayón, adiós. Luego. Raúl. Gracias por el momento. Me sacaron de mi escondite, de mi encierro. Y me han hecho un momento muy especial. Se lo agradezco mucho, Elio. Gracias, Carlos. Gracias. La próxima, a lo mejor, y me preparo y comparto algo de mi música con ustedes. Perfecto. Muy bien. Dale. Gracias. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bueno. Salir.